Bienvenido al taller Explora los géneros literarios. Mi nombre es Cristian Peña y estamos muy complacidos de que puedas acompañarnos en este cuarto episodio de las actividades que forman parte de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura de Chihuahua. En este cuarto episodio vamos a analizar un poco acerca del cuento y lo haremos bajo dos perspectivas de dos grandes escritores de este género literario que son Edgar Allan Poe y Julio Cortázar. Esperemos que este episodio sea de provecho para ti, esperemos que lo disfrutes y vamos a dar inicio a este cuarto episodio. Bien, los inicios del cuento como tal no solamente datan de las antiguas prácticas cuentísticas de la antigua Grecia, sino que la narrativa, la habilidad para contar cosas es tan antigua como la humanidad misma, es decir, la habilidad y la destreza para poder narrar un suceso, ya sea ficticio o más o menos verdadero, es prácticamente, viene acompañado con la humanidad. Toda la vida los seres humanos hemos contado cosas, de alguna u otra manera. Sin embargo, podemos decir que el cuento como género, como tal, pues surge en Antigua Grecia y ha habido un cambio, una transición, ya que en primera instancia lo que se contaba, todas estas historias ficticias o verdaderas o más o menos verdaderas, pasaron de lo oral a lo escrito. Ya lo hemos visto con las narrativas indígenas, las cuales toman la oralidad como un puente entre lo que se cuenta y lo que se escribe. Sin embargo, el cuento toma ciertas estructuras, ciertas reglas con el paso del tiempo y tiene motivaciones distintas a como lo tendría la narrativa indígena. El cuento es un escrito creado por los escritores que está en el campo de la ficción. Sin embargo, el hecho de que sea una ficción o algo inventado, algo que está creado en la mente y en la imaginación de un escritor o escritora, tiene que ser más o menos creíble. Es decir, a la hora de leerlo, tu mente tiene que asimilarlo como si realmente fuera verdadero. Más adelante veremos qué sucede con nuestro cerebro cuando leemos. Será un episodio muy interesante, pero por lo pronto diremos que el cuento está en el campo de la ficción y tiene que ser creíble en nuestra mente. A diferencia de la novela, y también ahorita más adelante veremos cuál es la diferencia entre un cuento y una novela, la novela tiende a ser un tanto lineal en el sentido de que pasa de un punto A con un inicio a un punto B con un punto medio y a un punto C con un desenlace. Sin embargo, los expertos en cuento consideran que el cuento es esférico y ahorita vamos a ver por qué es esférico. No es pasar de un punto A a un punto B y de un punto B a un punto C, sino que hay elementos que conforman este relato y que interactúan entre sí para poder tener una transformación. Es decir, quien crea un cuento no busca simple y sencillamente contar una anécdota o contar una historia fingida, sino busca, más allá del cuento, más allá de la anécdota, crear una transformación, primeramente para quien lo escribe y en segundo lugar para quien lo lee. Muchos expertos en géneros literarios, literatos, escritores, narradores, cuentistas, afirman que el cuento como tal puede llegar a ser inclasificable, ya que más allá de la brevedad que se le exige a este género, el cuento puede variar en cuanto a su temática, en cuanto a la motivación, en cuanto al efecto que el autor busca crear en su escrito. Sin embargo, podemos acercarnos un poquito más a las características del cuento a través de algunas definiciones o algunos conceptos, como el concepto de Seymour Menton. Seymour Menton fue un crítico literario estadounidense. Él era uno de los mayores especialistas en cuento y novela latinoamericanos. Era experto en realismo, en cuentística, en novelística. Entonces, él nos da un panorama breve y general de lo que podría llegar a ser un cuento y que aquí lo tenemos en pantalla. Para Seymour, el cuento es una narración fingida o en parte verdadera creada por un autor que se puede leer en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. Como vemos en esta breve conceptualización del cuento, vemos que ya lo habíamos dicho,
el cuento está en el campo de la ficción y la brevedad es uno de los elementos más importantes del cuento. Para muchos cuentistas, tiene que leerse en menos de una hora, de media hora. Requiere de la concentración máxima del lector, por lo cual, si sobrepasa este límite, la atención del lector se pierde, de manera que tiene que ser muy, muy, muy breve. En menos de una hora, algunos consideran que es media hora, algunos ponen el límite de 20 cuartillas, 15 cuartillas. Eso depende mucho del concepto de cada escritor. Y otro de los elementos que es importante dentro de este género es que tiene que haber un efecto, un solo efecto, que a diferencia de la novela, esta te va dando distintos y diversos efectos durante toda la narración. En cambio, el cuento tiene que tener un solo efecto, el cual tiene que producir la transformación en la mentalidad de quien lo lee. Además de Seymour Menton, quien ha sido uno de los teóricos que han hablado acerca de las características básicas de la cuentística, han existido otros. Sin embargo, creemos conveniente que hay que darle el crédito a una de las personas que sentó las bases de la cuentística y lo hizo a mediados del siglo XIX. Nos estamos refiriendo a nada más y nada menos que a Edgar Allan Poe. Dentro de sus múltiples creaciones que generó este personaje importante de la literatura universal, hay uno en especial que queremos rescatar para poder entender un poco mejor lo que es el cuento. Y su escrito, el escrito que él creó para poder darnos características de este género, lo traduce Julio Cortázar al español y Edgar Allan Poe lo titula La unidad de la impresión. Edgar Allan Poe considera que un texto que se alarga demasiado puede llegar a perder el único valor que tiene un cuento, el cual es la impresión. ¿A qué se refiere Edgar Allan Poe con la impresión? A el efecto que provoca un escrito, en primer lugar, al escritor. Es decir, como decíamos al principio, no se trata solamente de contar una anécdota. Lo importante de esa anécdota es saber qué efecto produce en el escritor y en el lector al leerlo, sin importar la temática. La temática entra de otra dimensión del cuento, es decir, forma parte de la base. Sin embargo, el efecto es lo más importante de un cuento. Entonces, este efecto tiene que estar bien claro tanto para el escritor y le tiene que quedar claro al lector a la hora de leerlo. Se puede hacer un cuento de cualquier cosa, de cualquier temática. Puede ser un cuento de terror, de horror, puede ser un cuento de ficción, puede ser un cuento de fantasía o de seres fantásticos, entidades fantásticas, pero el efecto que produce tiene que ser de tal manera que tiene que iluminar la vida de la persona. Es como si un relámpago te partiera a la mitad, te cayera encima y causara, es una impresión rápida, momentánea. Tiene que ser lo más luminosa posible a la hora de leerlo. Y como tiene que ser como un relámpago, tiene que ser rápida, tiene que ser breve. De tal manera que la vida humana tiene que demostrarnos una lucidez. El cuentista tiene que tener en mente que cuando cuenta algo, no solamente va a contar que una persona cayó a un barranco y después algo sucedió, encontró un animal peligroso y va a desenlazar en algo. No solamente se trata de eso, sino que tiene que haber una excitación del alma. Tiene que tener una elevación de la humanidad, de tal manera que cuando tú lo lees puedes quedar extasiado, puedes quedar triste, puedes quedar enojado, puedes tener la sensación de misterio, de saber que posiblemente hay cuentos que quedan abiertos y que no sabes qué más va a suceder, pero que en su totalidad te dan la sensación de algo. Y eso es lo más importante de la unidad de impresión.
el efecto que produce al leerlo. Ahora, ¿cómo logramos que nuestro cuento cause efecto primeramente en mí como escritor de cuentos y después quien me va a leer? Es que a la hora de contar un cuento tienes que someter la voluntad de tu lector. Quienes hemos leído, y si tú estás viendo este video, si has leído una novela y un cuento, sabrás diferenciar que una novela te exige, como ya lo hemos visto en el segundo episodio de la novela, te exige que la memoria esté presente, te exige estar recordando sucesos tras suceso tras suceso, porque se va desembocando, un suceso desencadena otro y otro y otro, y se introducen nuevos personajes de tal manera que hay múltiples situaciones. Pero hay un problema con la novela, y es que puede ser interrumpida, de manera que no puedes someter la voluntad de tu lector a mantener los ojos en tu escrito. Para poder someter la voluntad de tu lector, tu cuento tiene que ser breve. Eso es fundamental. Por brevedad, obviamente, muchos consideran que anteriormente, en la época de Edgar Allan Poe, pues la brevedad era un concepto en el que los escritos tenían entre 15 y 20 cuartillas. Se consideraba su brevedad, pero hoy en día tenemos cuentos de una página y cuentos de 15 a 20. Entonces la brevedad puede ser relativa para nosotros, y la longitud también, la gran longitud como en una novela. Sin embargo, tiene que ser breve, de tal manera que tu lector, al ver tu escrito, se siente y no se levante y no se vea distraído. Tu escrito tiene que tener tanta tensión y tanta intensidad y tal efecto que tu lector no debe de distraerse de ninguna manera. Es así que el efecto que tú quieras causar en tu lector tiene que estar explícito desde las primeras frases. Desde las primeras, porque ahí es cuando tú lo atrapas. Ahí es cuando tú sometes tu voluntad, porque tienes que ser explícito a dónde quieres llegar, qué efecto quieres provocar, cómo quieres que esa persona se sienta después de haber leído tu escrito. De manera que todos los personajes, toda la situación en sí, porque regularmente un cuento tiene una situación, y esa situación que está llena de personajes. Algunas son pocos, muchos. Regularmente son muy pocos los personajes en un cuento. Puede llegar a ser solamente una persona, pueden llegar a ser 3, 2. Pero el tiempo, el espacio, los personajes y la situación tienen que chocar de tal manera que tiene que haber una transformación a la hora de leerlo. Y esta transformación está relacionada con una sola impresión. Es decir, la novela, en sus múltiples capítulos, en sus múltiples situaciones y en sus múltiples personajes, te va a ir dosificando la información de tal manera que puedas tener varias impresiones durante la novela. De manera que tal vez en la introducción hay un golpe fuerte, ya sea la muerte de un personaje, ya sea la muerte de algo, una situación terrible o magnífica, pero conforme va avanzando la historia te van dando otras impresiones. Sin embargo, el cuento tiene que tener una sola impresión. Entonces podemos considerar que la unidad de impresión de Edgar Allan Poe sentó las bases para la cuentística desde el siglo XIX hasta nuestra actualidad. ¿Recuerdas que al principio te comenté que el cuento se parece a una esfera más que a un suceso lineal? Bueno, déjame te explico por qué. Hay algunos cuerpos celestes o algunos elementos en el espacio que se contraen y es tanta su contracción que llegan a explotar. O por ejemplo un agujero negro o agujero de gusano, el cual empieza a absorber materia, luz, estrellas. Va a llegar a un punto que ese agujero va a explotar. Algo sucede similar al cuento. Tenemos distintos elementos que son una situación, un espacio, uno o dos personajes, o los que sea, pero no tienes mucho chance de tener tantos personajes, y tienes un tiempo y un tema. Cuando estos elementos están en un contexto específico y chocan entre sí, se juntan, colapsan, creando un efecto en el lector. Y para poder
como es momentáneo todo esto, ojo, recuerda que el escritor de cuentos está contrarreloj, no tiene mucha chance de poder abundar en muchos detalles, de manera que tiene que ser lo más específico posible en muy corto tiempo. De manera que hay una carrera contrarreloj que tú tienes para poder lograr un cuento, para poder causar este efecto. Ahora, este efecto, aunque sucede dentro del cuento, tiene que estar estructurado y tiene que estar pensado fuera del cuento. Es decir, esto tiene que ver más con el escritor que con el cuento en sí. Y este efecto que tú quieres lograr en tus lectores puede estar relacionado con tus ideales, con tus pasiones, con una situación que estés viviendo. Ya sea que el efecto de tu cuento tal vez quieras retratar a través de una situación específica la fatalidad de la humanidad. Tal vez quieres hacerlo humorístico, pero a través del humor quieres expresar una realidad que está sucediendo en tu contexto inmediato. O tal vez quieras reflejar o transmitir una pasión a través de este cuento. Entonces tienes que pensar muy muy bien en tu efecto para poder lograr esto. Ojo, el cuento, como lo hemos visto ya, tiene que ser de una sola lectura, porque si tu lector tiene que recurrir 2 o 3 veces a tu cuento, entonces algo está pasando con el efecto y con tus personajes. Entre más por su brevedad, entre más breve es, mayor efecto tiene. Es decir, mientras seas concreto, el efecto que quieres lograr lo vas a conseguir. Sin embargo, pues entre más breve es, menos tiempo tienes. Y al tener menos tiempo puedes causar un efecto, pero puede ser menos intenso. Contrario a la novela, que es un tiempo bastante prolongado y puede tener un efecto muy muy intenso. Y ojo, en tu creación de cuento, la profundidad de los personajes, el tiempo, el tema, la situación y el espacio está reducido. Recuerda que en la novela tienes que describir de manera psicológica y física a tus personajes. En el cuento tal vez no tengas mucho chance. ¿Por qué? Porque estás, repito, a contrarreloj. Otro de los escritores emblemáticos de la literatura universal que manejó con bastante agilidad y bastante lucidez la cuentística fue Julio Cortázar. Julio Cortázar relacionaba una de sus pasiones, que era dentro de sus múltiples pasiones, que era el box y la literatura, las relacionó de una manera muy muy imaginativa y muy ágil. Él escribió en uno de sus escritos titulado Algunos aspectos del cuento la siguiente frase: un escritor argentino muy amigo del boxeo me decía que en este combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Este escritor argentino relacionaba el cuento y la novela de 2 maneras. Con el box, la novela es un combate cuerpo a cuerpo entre el escritor y el lector, en el que debe ganar por puntos hasta llegar al último round. Y el cuento es un combate entre estos dos, y el escritor debe ganar a como dé lugar también por medio del knockout. ¿Por qué esto? Porque bueno, el combate de box que llega hasta el 10º round es un combate largo, muy semejante a la novela. En cambio, el combate que se gana por knockout tiene que ser en los primeros rounds, 2, 3, en el 4º, 5º round. Son golpes tan intensos y tan profundos que no hay manera de que aquel que pierda se levante de la lona. Son golpes fuertes y contundentes en menos de 2 o 3 rounds. Entonces, las características de una novela como de un combate por puntos es que la novela trata de personajes. Puedes incluir 1, 10, 15, 20 y los vas a desarrollar a través de toda la novela. Puedes matarlos, puedes revivirlos, puedes hacer lo que tú quieras con esos personajes, pero la novela trata de muchos personajes. La novela se refiere a efectos. Hay múltiples efectos que, como ya hemos dicho, en la novela van apareciendo y te van a dar cierta... A través de esos efectos sabrás qué intención tenía el escritor al redactar su obra. La novela tiene múltiples lecturas, es decir, a menos de que seas un lector que se dedica única y exclusivamente a esta actividad, pues puedes leer una novela de 300 o 400 páginas en una sola sentada pero si no es así, tienes que interrumpir tu lectura
de manera que tienes varias lecturas porque tienes que interrumpirla. Y tiene que ser un escrito prolongado, y por eso mismo de que es prolongado tiene que haber profundidad, tiene que haber verosimilitud, los personajes tienen que estar bien descritos, las situaciones bien descritas, tienes que evitar algunos hoyos en la narrativa para poder tener coherencia discursiva, y por la misma profundidad vas a tener mayor intensidad, y al igual vas a tener mayor presión porque no tienes el problema del tiempo. En cambio, el cuento tiene que ser breve, tiene que ser rápido, de manera que dos boxeadores que están peleando cuerpo a cuerpo tienen que golpearse de tal manera que el que caiga en los primeros rounds, y tiene que haber una tensión dramática, una tensión de golpes contundentes. Tiene que haber esa tensión. Creo que es la gran diferencia entre un cuento y una novela, que hay una tensión, es decir, la novela tiene personajes, el cuento es una tensión continua. El cuento tiene un solo efecto, a diferencia de la novela. El cuento es de una sola lectura y no tiene que ser interrumpida, tiene que ser ininterrumpida. De manera que para poder noquear a tu lector, tienes que tener la habilidad de mantener esta tensión y este efecto en una sola sentada, en una sola lectura. Tiene que ser breve, pero al mismo tiempo, por ser breve, es menos profundo, es menos intenso y tienes una mayor presión porque vas a contrarreloj. Asimismo, Cortázar, en este escrito de los aspectos del cuento, señala 3 elementos que van a caracterizar al cuento. Uno de ellos es la significación. La significación, dice Cortázar, que es cómo el lector va de lo individual a la esencia de la condición humana. Es decir, cualquiera que lea un cuento debe tener una reacción, y esa reacción debe ir en función de un estallido que te provoque el leerlo y que te ponga a reflexionar en la eternidad, en la fatalidad, en la decadencia, en cualquier elemento que rebase los límites del cuento. Es decir, el cuento tiene que trascender, no se tiene que quedar en la simple anécdota. Otro elemento es la intensidad, y por intensidad se refiere a que el cuento no se trata de conmover. El cuento no busca conmover al lector, no se trata de una buena intención de poder conmoverlo hasta las lágrimas, aunque puede suceder. Más bien se trata de crear un clima propio que obligue al lector a seguirlo leyendo. Es tan intenso este relato que debe de atraer la atención de aquellos que lo están leyendo. Tiene que aislar completamente al lector y tiene que eliminar las situaciones intermedias, las fases, las transiciones. Recuerda que la novela sí tiene que haber una transición entre punto A y punto B y punto B y punto C. En cambio, el cuento no tiene que tener esas transiciones. Es un momento crucial, importante, y está reducido por la brevedad. Y tenemos también la tensión. Y por tensión se refiere a que algunos cuentos, no se trata de la importancia, no radica en los hechos, sino más bien la fuerza que desencadena estos hechos. Eso va a ser lo más importante. Poco a poco el lector, dentro de esta brevedad, el escritor, perdón, dentro de esta brevedad va a dar matices de los hechos, pero lo más importante es cómo se desencadenan esos hechos, cuál es la fuerza que los motiva a poder culminar con esta historia que vaya a escribir cualquier autor. Bien, antes de finalizar este corto episodio del taller Explora los géneros literarios, queremos hacerte ciertas recomendaciones que creemos van a poder contribuir a entender mejor este género fantástico que es el cuento. Y la selección es obviamente subjetiva, es mía. Son cuentos que en lo personal me han impactado y me han hecho amar este género. Y si tú tienes un escritor, escritora o algún cuento de tu predilección, te invitamos a que lo pongas en los comentarios para que nosotros también podamos disfrutar de esos cuentos maravillosos que la literatura tiene para nosotros. En primer lugar, queremos recomendarte El Aleph de Jorge Luis Borges. En sí ya tiene, una de sus obras es titulada bajo este título, El Aleph, pero tiene un cuento específico con este nombre. Es un cuento perfecto, magnífico, te invitamos a leerlo. De Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura por precisamente su obra en cuentística, te recomendamos leer Las lunas de Júpiter. Cabe mencionar que es un premio que pocas personas en el género de cuento han ganado.
El barril de amontillado de Edgar Allan Poe, creemos y te sugerimos que le prestes especial atención, porque en este cuento pues, se puede observar con mayor nitidez los elementos que ya te mencionamos en esta sesión, que son la tensión, la intensidad, la brevedad, los efectos. Entonces te invitamos a que te preguntes cuál es el efecto que causa este cuento en lo particular al leerlo, qué te provoca. También tenemos a Elena Poniatowska. Elena no solamente ha escrito cuentos, sino también novelas, pero hay uno en especial que a mí me gusta mucho, que es El Recado, y que no te contaremos ninguno de ellos para que vayas y los leas. Se los puedes encontrar en internet y son bastante recomendables, es bastante bueno. Uno de mis favoritos, si no es que el predilecto de mis lecturas, el que me ayudó a amar este género y que me dio muchas luces para entender este género, fue Casa Tomada, de Julio Cortázar. Es un cuento magnífico, un cuento espectacular, un cuento que surge a través de un sueño que tuvo Julio Cortázar, y que al despertar pues se puso a leer, se puso a escribir, a redactar este cuento magnífico. Y de Virginia Woolf tenemos El Cuarteto de Cuerdas, también muy muy bueno. No te daremos ninguna reseña, solamente te sugerimos que los leas y esperemos que sean de tu agrado. Y para que te adentres en el mundo de la narrativa en lenguas indígenas, te sugerimos entrar a la página 68voces.mx. En ellos encontrarás no cuentos como tal, aunque algunas veces así los tratan, pero más bien esta página recopila de las 68 lenguas existentes en la República Mexicana, 68, o están tratando de recopilar 68 cuentos o 68 narrativas que no solamente no son lúdicas, tal vez a la hora de leerlos nos parezcan lúdicas, pero más allá de eso muchas de estas narrativas intentan dar a conocer la cosmogonía, la cosmovisión, el imaginario colectivo de los grupos indígenas en México. Así que aquí está nuestra lista y esperamos que sean de tu completo agrado.